momento nos hemos centrado solo en situaciones en las cuales hay una sola conducta que pueda ser objeto de reforzamiento. Esto es lo que se llaman situaciones de operante único o de contingencia única. En una situación de operante único solo hay una respuesta que sea sometida a contingencia de refuerzo, las demás no. El caso más evidente es la caja de Skinner. En la caja de Skinner solamente hay una acción que pueda ser reforzada, que es la presión de la palanca. Todas las demás cosas que pudiera hacer el organismo no son objeto ni de refuerzo ni de castigo de ninguna clase. Este tipo de artificio experimental es muy útil y muy potente para estudiar detalladamente muchos fenómenos importantes. Ya sabéis cómo va la estrategia de la metodología experimental. Creamos una situación artificial deliberadamente diseñada para poder analizar con especial detalle y con especial rigor las características concretas de un fenómeno que nos interese, que es objeto de nuestro interés en ese momento. Pero como también sabéis, las estrategias experimentales tienen una otra cara de la moneda, que es que siempre implican desnaturalizar en alguna medida el fenómeno que estamos estudiando. Lo estamos sacando de su contexto, lo estamos metiendo en una situación artificial y como resultado de esto, pues algunas veces se puede distorsionar algunos de sus aspectos. Esto no quiere decir que no sea útil, lo es y muchísimo. Hemos aprendido infinidad de cosas importantes sobre el aprendizaje por condicionamiento a base de utilizar en el laboratorio situaciones de operante único, en el laboratorio y en muchas otras situaciones. A veces, a efectos profesionales, es una buena estrategia centrarnos únicamente en una conducta e ignorar las demás. Sin embargo, lo cierto es que estamos dejando fuera algunos aspectos igualmente importantes. Por contraste con las situaciones de operante único, podemos hablar de las situaciones de operante múltiple o de múltiple contingencia. Aquí ya el organismo dispone simultáneamente en la misma situación de varios posibles operantes entre los cuales puede optar. Puede hacer una cosa u otra y cada uno de ellos tendrá su propia contingencia de refuerzo, mayor o menor, o de castigo, por supuesto, si pensamos en entornos naturales. Esto, en realidad, es lo normal, es lo que ocurre en la vida real de cualquier organismo. Si miras en este momento a tu alrededor, te vas a dar fácilmente cuenta de que hay muchas conductas que podrías hacer, que muchas de ellas están sometidas a contingencias de refuerzo, te van a dar lugar a obtener reforzadores o a obtener consecuentes aversivos en formato castigo, y que tú puedes no solamente centrarte en hacer o no hacer una conducta, presionar o no presionar la palanca, ponerte a estudiar o no ponerte a estudiar, sino que tienes muchas otras conductas alternativas. Insisto, es lo normal, lo habitual en la vida real de cualquier organismo, humano, mamífero, ave, etc. Vamos a ver ejemplos de estas situaciones, pero los vamos a ver tratando de adoptar el punto de vista del organismo, que normalmente es más ilustrativo. Imagínate lo siguiente. Hay una raza de alienígenas hiperinteligentes y bastante hijos de puta que quieren estudiar la psicología del ser humano. Entonces, ¿qué hacen? Pues cogen su platillo volante y se vienen a la Tierra a cazar sujetos para experimentación. Y mala suerte, te ha tocado. Te han abducido con su cono de luz y has aparecido dentro de su platillo y de repente te despiertas. Estabas inconsciente y te encuentras en una habitación completamente vacía, estás sola y tienes una sed tremenda. Pero una cuestión, en la habitación no hay un vacío completo, hay un objeto, un libro. Entonces, pues tú lo que puedes hacer, si te da por ahí, es coger el libro y leerlo. Y entonces resulta que los alienígenas te hacen aparecer en la habitación un pequeño vasito de agua, muy pequeño, insuficiente desde luego para calmar tu sed. Algo tipo, pues esos chupitos que dan en los garitos, lo que no, en lugar de tener matarratas, pues tiene agua fresca, limpia y perfectamente potable. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Pues leer más. Y si sigues leyendo, te están dando más agua. Ninguna otra cosa que hagas te va a proporcionar ningún tipo de reforzador. Puedes bailar, puedes hacer flexiones o puedes rampar por las paredes imitando a una rata. Da lo mismo. Lo único que tiene algún efecto es la conducta de leer. Y el efecto que tiene es que obtiene reforzador.
Los listísimos alienígenas se van a dar cuenta muy fácilmente de que, oye, que esto funciona, parece que estos organismos bípedos aprenden. Cuanto más la reforzamos, más aumenta la tasa de lectura, con lo cual, pues nada, estupendo, tenemos una conclusión experimental y podemos estudiar las maneras en que administrando distintos programas de refuerzo, por ejemplo, cambia la tasa de lectura del organismo, que eres tú. Como hemos quedado en que los alienígenas son hiperinteligentes, rápidamente se dan cuenta de que, bueno, que ahí están faltando algunos aspectos para llegar a entender bien la conducta de los humanos y su psicología. Entonces diseñan, listos ellos, un nuevo estudio en el cual tú de nuevo te despiertas en una habitación vacía, sola y muy sedienta. Pero en esta habitación hay tres cosas. Hay un libro, como en el caso anterior, hay una guitarra y hay una pelota de tenis. Entonces, bueno, pues tú te pones a explorar, claro, no tienes gran cosa que hacer y en un momento dado igual coges la pelota, el libro, intentas tocar la guitarra, tanto si sabes como si no, y resulta que cuando coges la pelota y la botas, la tiras contra una esquina, la vuelves a coger, juegas con ella, recibes agua, de acuerdo con un determinado programa de refuerzo. Si lo que tú haces es coger la guitarra y ponerte a tocarla, aunque no hagas una interpretación digna de un Eric Clapton, pues resulta que también recibes agua, pero con un programa de refuerzo distinto que cuando botas la pelota. Y si tú coges el libro y te pones a leer, también recibes agua, pero con un tercer programa de refuerzo distinto de los anteriores. Ahora los aliens pueden estudiar tu conducta, cómo la distribuyes entre los distintos operantes objeto de reforzamiento que tienes disponibles. Evidentemente, tu tasa de lectura descenderá drásticamente si, por ejemplo, tú obtienes más agua cogiendo la guitarra. Y si el programa de refuerzo de botar la pelota asociado a la conducta de botar la pelota, el primero, es más generoso, entonces la tasa de respuesta de botar la pelota va a subir bastante a expensas de la tasa de respuesta de tocar la guitarra y de leer. En definitiva, estamos en una situación de operante múltiple. La conducta de leer ya no depende solo de la cantidad de refuerzo que reciba ella misma, que reciba la lectura, que obtengas por leer, sino que también depende de la cantidad de reforzamiento que reciban las otras conductas alternativas. Si queremos que suba la tasa de lectura, tenemos que mejorar la cantidad de refuerzos que damos a la conducta de leer, pero también reducir la cantidad de refuerzos que damos a las otras. Las tres conductas van a resultar interdependientes en cuanto a cuál sea más frecuente y menos frecuente. Esto es lo característico de una situación de operante múltiple. Si lo piensas, es exactamente lo mismo que nos pasa cuando estamos, pues imagínate que hay una pandemia, es mucho imaginar, pero bueno, y estás confinado en tu casa. Bueno, pues de las distintas cosas que puedes hacer, el que hagas más unas u otras va a depender, no solo, pero va a depender en gran medida de la cantidad de reforzadores que obtengas por cada una de ellas. Por este tipo de motivo, a lo mejor es buena idea que te deshagas, que metas en un sitio de difícil acceso la Play si lo que quieres es estudiar. Porque a lo mejor la Play te da más refuerzos que los apuntes, vamos, digo yo. Supongo que ya tienes la idea. Pues bien, la estructura funcional que subyace a las situaciones de operante múltiple, es decir, a las situaciones habituales, es lo que conocemos como programas concurrentes. En un programa concurrente hay dos o más operantes alternativos que están accesibles, disponibles simultáneamente para el organismo en la misma situación. Pero cada uno de esos operantes está sometido a un programa de refuerzo distinto, a una diferente contingencia de refuerzo. En el laboratorio se utilizan cajas de Skinner modificadas que tienen dos o más palancas. En el caso más sencillo, por ejemplo, pues tendríamos dos palancas, un solo comedero, cada una de las palancas da lugar al mismo tipo de refuerzo en cuanto a magnitud, demora, etc. Pero la palanca 1, por ejemplo, da refuerzos conforme a un programa razón variable 5. Y, por ejemplo,
La palanca 2 da reforzadores sometida a un programa de intervalo fijo 7 segundos. Es decir, pulsando la primera palanca, el organismo tiene que dar por término medio 5 respuestas para obtener un reforzador. Y, en cuanto a la segunda palanca, una vez que el organismo al pulsarla recibe una recompensa, hay un periodo de 7 segundos, el intervalo, durante el cual, por mucho que le vuelva a dar a la palanca, no puede recibir otra recompensa. Hay un tiempo muerto. Pero el organismo puede moverse libremente de una a otra y accionar una u otra. Esta situación precisamente lo que nos permite es estudiar detalladamente cómo distribuye el organismo su conducta entre las dos respuestas y cómo varía esa distribución cuando nosotros cambiamos los programas respectivos de cada una de las palancas. Especialmente podemos verificar en cada caso hasta qué punto el organismo se aproxima o se aleja de la pauta de conducta óptima. La pauta de conducta óptima es aquella que proporciona al organismo el mayor número posible de reforzadores mediante el menor número posible de respuestas. Es decir, es la pauta de conducta más adaptativa. Vamos a ver a modo de ejemplo un par de casos interesantes. Primero, el más sencillo, los programas concurrentes de doble razón fija. Tenemos dos operantes y cada uno de ellos sometido a un programa distinto, pero ambos programas de razón fija. Lo que varía son las razones de cada programa. Así, por ejemplo, podemos tener un concurrente de doble razón fija en el cual la palanca 1 está sometida a un razón fija 15 y la palanca 2 está sometida a un RF5. ¿Cuál sería la pauta de conducta óptima en estas condiciones? ¿Qué harías tú si fueras el organismo en esta situación? Hay que recordar que nosotros, que estamos estudiando el asunto, sabemos que una palanca está sometida a tal programa, otra a tal otro, sabemos lo que es un refuerzo, sabemos lo que es un programa de refuerzo, pero el organismo no sabe nada. El organismo lo único que sabe, claro, cuando lo llevamos a un concurrente, previamente ha sido moldeado, previamente ha pasado por refuerzo continuo y quizá algún otro programa en una caja de Skinner convencional con una sola palanca, y cuando lo llevamos a esta situación, pues ya le mola lo de pulsar palancas, ya tiene un buen aprendizaje respecto a que eso de las palancas es interesante. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que le conviene más hacer en esta situación? Porque lo único que sabe el organismo es que él pulsa palancas y pasan cosas. No sabe el programa de refuerzo, no sabe lo que es un refuerzo y todo este tipo de cuestiones. Solamente hace cosas y pasan cosas. Y a partir de ahí tiene que adaptar su conducta. ¿Cuál sería la pauta de conducta óptima en este caso, la más adaptativa? Bien, pues está claro que sería solamente responder a la palanca 2. Que es lo mismo que decir maximizar la respuesta más rentable. Esto es un poco como si, imagínate, llegas a vivir durante un tiempo en un barrio nuevo y hay dos bares que son idénticos, que sirven los mismos productos, que los camareros y el personal son igual de más o menos majos y agradables, la decoración es todo igual. Pero uno cuesta 3 veces más que el otro. Fíjate que aquí el precio de un reforzador en la palanca 1 es 3 veces mayor que el precio del mismo reforzador en la palanca 2. ¿Qué harías tú? Pues evidentemente al principio a lo mejor te equivocas un poco, pero tan pronto como empezaras a darte cuenta, pues no te acercarías ni de lejos al bar que es más caro, irías siempre al más barato. Es decir, aquí la estrategia óptima es maximizar la respuesta más rentable. Y eso es exactamente lo que acaba haciendo el organismo. Claro, no directamente. Al principio el organismo puede pulsar al azar cualquier palanca. De repente puede cambiar a otra, puede deambular una temporadita por ahí, vuelve a pulsar la una, la otra, y de vez en cuando va recibiendo refuerzos. Pero a medida que se alarga la fase de adquisición, llega un momento en que empezamos a notar que la tasa de respuesta a la palanca que resulta más rentable, en este caso la 2, razón fija 5, empieza a subir, a subir, a subir y empieza a decaer la tasa de respuesta a la palanca 1, a la que resulta menos rentable, a la razón fija 15. El organismo, por tanto, va adaptando efectivamente su conducta a lo que más le conviene, a la pauta de conducta óptima. Esto tiene, además, una importante consecuencia aplicada y práctica.
que es lo que se conoce como refuerzo de alternativas. El refuerzo de alternativas es un método excelente en muchos casos para eliminar una conducta no deseada, una conducta desadaptativa, disruptiva, problemática. Y consiste sencillamente en aumentar la tasa de refuerzo, la cantidad de reforzamiento que se da a otra conducta que sea incompatible con la que queremos eliminar. Si esta nueva conducta recibe más reforzamiento que la que queremos eliminar, va a pasar exactamente lo mismo que en la caja de Skinner. El organismo va a empezar a hacer más la conducta deseable y va a empezar a hacer menos la indeseable. De este modo, la conducta que queremos eliminar puede desaparecer sin necesidad de usar extinción, ni castigo positivo ni castigo negativo, simplemente reforzando más una conducta que es incompatible con ella. Por ejemplo, piensa en un caso de un adolescente que tiene grandes, importantes conductas antisociales que cursan con agresividad, con meterse en peleas de manera sistemática, estar siempre buscando el lío, el follón y demás. Una posibilidad para controlar y reducir ese comportamiento sería, por ejemplo, empezar a reforzarle por practicar artes marciales, o boxeo, o cualquier otro deporte de combate. Si conseguimos que reciba suficiente cantidad de reforzamiento por este comportamiento, muy probablemente empezaremos a ver que las iniciativas de pelea de callejera empiezan a disminuir. El organismo se encontraría desahogando sus impulsos agresivos en un contexto reglado, controlado, con un conjunto de reforzadores que incluyen desde el compañerismo, la deportividad, un sentido de pertenencia, etc., a expensas de esa otra conducta que también recibiría sus reforzadores. Pero si conseguimos que los de la nueva sean mayores, podemos derrotar a la conducta no deseada. Esto es lo que se conoce como reforzamiento de alternativas. Un segundo caso, programas concurrentes de doble intervalo variable. Tenemos de nuevo dos operantes, cada uno sometido a un programa distinto, pero ambos programas son de intervalo variable. Y los intervalos de ambos programas son diferentes entre sí. Por ejemplo, la primera palanca puede estar sometida a un programa de intervalo variable 30 segundos y la segunda palanca a un programa de intervalo variable 10 segundos. Ojo, es variable. Esto quiere decir que no son siempre 30 segundos. El intervalo muerto, el tiempo muerto después de recibir una recompensa por pulsar la primera palanca, no van a ser siempre 30 segundos. Pueden ser 22, pueden ser 37, pueden ser 26, pueden ser 40. Lo único que pasa es que al final el promedio de los tiempos muertos es 30 segundos. Lo mismo, mutatis mutandis, cabe decir, para la palanca 2. Las duraciones no son fijas, son variables. Bueno, ¿cuál sería aquí la pauta de conducta óptima? ¿Qué harías tú si fueras el organismo? Ahora no es tan evidente. Te sugiero que pauses el vídeo, lo pienses un poco y trates de llegar a alguna conclusión. ¿Qué es lo que sería más conveniente, más adaptativo para el organismo hacer en una situación como la que hemos descrito? Te doy una pista. Maximizar la respuesta más rentable, que en este caso sería la palanca 2, ahora no es lo óptimo. Y no es lo óptimo porque evidentemente pasa una cosa. Cuando tú acabas de recibir una recompensa por pulsar la palanca 2, hay un periodo, el intervalo, que será pues en torno a 10 segundos, más o menos, pero durante ese tiempo no tienes nada mejor que hacer que pulsar la otra palanca, aunque la otra palanca sea menos rentable. Por este motivo, si el organismo se mete en la esquina de la palanca 2 y se limita a pulsarla, estaría adoptando una estrategia subóptima, una estrategia mejorable. Vamos a adoptar de nuevo la perspectiva del organismo para entenderlo bien. Estamos otra vez en las mismas. Te han abducido los alienígenas, estos hiperinteligentes, y te han metido sola y sedienta en una habitación. Y lo único que hay en la habitación es, por un lado, una especie de dispensador de vasitos de agua que está incrustado en la pared y que es completamente indestructible. No te hagas ilusiones. No vas a poder sacar el agua a la fuerza. Y a cada lado de este dispositivo hay dos palancas.
Resulta que una de esas palancas, que son unas palancas bastante grandes y pesadas, es decir, el coste de respuesta de accionarlas no es totalmente desdeñable, una de esas palancas te va a dar recompensas, te va a dar pequeños vasitos de chupito de agua, según un intervalo variable 30 segundos. Mientras que la otra palanca, la segunda, te va a dar vasitos de agua según un intervalo variable 10 segundos. Ojo, insisto, tú no sabes nada de esto. Vale, tú sí lo sabrías porque eres estudiante de psicología muy aplicada, etcétera, pero imagínate que no. Imagínate que eres, pues no sé, alguien que no tenga ni idea de psicología, una ingeniera informática, una lingüista o algo por el estilo. Tú simplemente, al igual que le pasaba a la rata, lo único que puedes hacer es dar palancas y a ver qué pasa. No sabes cómo funciona el asunto, al menos de antemano. ¿Cuál sería tu pauta óptima de conducta? Bien, vayamos por partes. La primera palanca, si te fijas, te puede dar como máximo 2 recompensas por minuto. Es decir, una vez que tú pulsas la primera palanca y te da recompensa, te da el vasito de agua, entra en un tiempo que oscila en torno a los 30 segundos aleatoriamente, durante el cual no te va a dar otra recompensa. La segunda palanca, en cambio, te puede dar un máximo de 6 recompensas por minuto. Esto es un máximo ideal, porque claro, implicaría que no pierdes nada de tiempo. Efectivamente, se va a parar poco más o menos 10 segundos cada vez que tú pulsas la palanca y recibes recompensa. Si después de cada recompensa hay un tiempo muerto de aproximadamente 10 segundos, pues te van a caber, en el mejor de los casos, 6 posibles recompensas, 6 posibles respuestas recompensadas en un minuto. Pero claro, 6 contra 2. La segunda palanca, intervalo variable 10, es 3 veces más rentable que la primera. Pero como decíamos, ahora la maximización de la respuesta más rentable no es la estrategia óptima. ¿Cuál sería? En este caso, la pauta de conducta óptima es responder a cada palanca proporcionalmente a la cantidad máxima de recompensas que te puede dar, es decir, proporcionalmente a su rentabilidad. En este caso, sería cuestión de ajustar una tasa de respuesta a la segunda palanca que fuera el triple de la tasa de respuesta que das a la primera, puesto que la segunda palanca es el triple de rentable que la primera. Pulsas las dos, pero la segunda palanca 3 veces más. Esa sería la estrategia óptima, según se puede demostrar formalmente. Pero todo esto son nuestras reflexiones teóricas desde fuera. Ahora tú estás dentro de la situación. ¿Qué vas a hacer? Cuando empieza esta situación, pues tú normalmente vas a comprobar primero que el dispensador de agua es indestructible y segundo, pues antes o después vas a acabar pulsando alguna palanca porque realmente no tienes otra cosa que hacer. Supongamos que vas primero a la palanca 1 y la pulsas. ¿Qué va a pasar? Te va a dar agua, por supuesto. Te va a dar agua porque en un programa de intervalo, la primera respuesta que se da, lógicamente, pues ha transcurrido un tiempo infinito desde la anterior recompensa, porque antes no te ha dado ninguna otra. Con lo cual, a la primera un programa de intervalo siempre da recompensa. Menos mal. Resulta que hay que dar a la palanca para conseguir agua. Le vuelves a dar y ya no te da agua. Porque todavía no ha transcurrido el intervalo. Maldita sea. Pero claro, hay otra palanca. Te vas y la pulsas y te da agua, claro, porque es la primera vez que pulsas en ella. Le vuelves a dar y no te da agua. Entonces, a lo mejor te viene a la cabeza y le digo, jope, cada una de estas palancas solamente daba un vasito de agua. Le vuelves a dar a la primera y no, todavía no ha transcurrido el intervalo. Te das una vuelta, te desesperas, te apoyas contra la pared y vuelves a la primera palanca. La vuelves a pulsar y te da un vasito de agua. La vuelves a pulsar otra vez y no te da agua. Te vas a la primera y sí te da agua. Repites y no te da agua. Te vas a la primera palanca otra vez y no te... Esa es la situación en la que estás y esa es toda la información que tienes. Los humanos además tenemos un problema, que es precisamente nuestro piso de arriba, nuestras facultades de razonamiento, de planificación, etcétera, que en muchos casos lo que van a hacer es interferir. Curiosamente, cuando estos estudios se hacen con seres humanos, luego le preguntas al sujeto cómo cree que funcionaba la situación y te cuentan unas películas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente estaba pasando.
Hay quien se puede poner conspiranoico, en plan, lo que pasa es que los alienígenas están intentando volverme psicótico a base de meterme en una situación enloquecida. Pero no es, como supongo que resultará evidente, nada fácil desde el punto de vista de un organismo humano entender cómo está funcionando la situación. ¿Lograrías llegar a una estrategia próxima a la pauta de conducta óptima? Lo cierto es que sí, los seres humanos suelen llegar a una estrategia óptima expuestos a esta situación. Eso sí, aunque su conducta se acerca al óptimo, la teoría que te cuentan sobre cómo funciona el asunto, la teoría formulada por sus sistemas específicamente humanos, racionales, etcétera, de los que tan orgullosos estamos, suele estar prácticamente siempre equivocada. Pero lo más impresionante no es eso. Lo más curioso es que los organismos como las ratas y las palomas, y es difícil imaginar un animal más tonto que una paloma, también consiguen una excelente aproximación a la pauta de conducta óptima. Y aquí ya no hay ni teorías ni intentos de explicar cómo funciona ni nada. Hay que insistir en que este resultado es asombroso. O sea, supongo que ya has percibido la dificultad intrínseca de la situación. Pues una rata resulta que prácticamente consigue comportarse de la manera más adaptativa posible. Este resultado lo formuló Bernstein en los años 60 en la famosa ley de la igualación. La ley de la igualación, para situaciones de doble intervalo, de doble programa de intervalo, dice que el organismo tiende a igualar las tasas relativas de respuesta a las tasas relativas de refuerzo. Es decir, lo que comentábamos antes, a responder a cada operante proporcionalmente a su rentabilidad. Dicho de otro modo, lo que el organismo empíricamente acaba haciendo es lo que teóricamente podemos calcular que es la estrategia de conducta óptima para esta situación. Con una adquisición suficientemente larga, nuestra rata o nuestra paloma conseguirá aproximarse mucho a la conducta óptima de dar el triple de respuestas a la primera palanca que a la segunda. Este es uno de los resultados, desde el punto de vista teórico, más notables de la investigación con programas concurrentes. Y muestra una cosa muy importante, que es que el mecanismo de condicionamiento es muy sofisticado. No es simplemente 4 cables o 4 neuronas conectadas que dicen, bueno, pues si pasa esto, entonces hay que hacer lo otro. Se adapta a situaciones realmente difíciles y complejas. Cuando nuestros intentos de teorizar intelectualmente pueden, y típicamente lo hacen, fallar estrepitosamente. Bueno, por hoy lo dejamos aquí. Hasta la próxima y muchas gracias.